Mis amores. Soy Mona, la tía del Gran Master Gorila, y en esta ocasión vamos a sumergirnos en un análisis maestro sobre el dibujo de la pequeña Kim. Cabe mencionar que estamos considerando la información pública disponible, además de aplicar el razonamiento lógico propio de un auténtico Master Gorila para llegar a deducciones acertadas. Es importante recordar que ciertos detalles privados no han sido revelados por la naturaleza reservada de la investigación, pero podemos suponer que esos elementos clave debieron haber sido representados en el dibujo. Esta obra ha sido tomada en cuenta por los peritos forenses como una pieza crucial para respaldar la versión de la pequeña Kim, por lo que inferimos que contiene algunos elementos importantes. Así que, mis amores, no olviden dejar su me gusta y compartir este vídeo, ya que nuestro bello y maravilloso Gran Master Gorila se parte el lomo para traerles la mejor información. Estos dibujos han surgido como una pieza clave en la investigación, proporcionando valiosa información debido a la limitación verbal de Kim, quien, dada su corta edad, carece de la capacidad para ofrecer un relato coherente y detallado de lo sucedido. En este contexto, el dibujo de Kim es fundamental para comprender su percepción de los eventos. Desde una perspectiva científica y psicológica, se pueden extraer diversas conclusiones importantes a partir de su creación artística. El análisis del dibujo se realiza utilizando herramientas metodológicas propias de la psicología infantil, que permiten identificar la manera en que los niños, especialmente en situaciones de abuso o estrés, emplean el arte como una vía de expresión emocional. En casos donde los niños no pueden o no desean verbalizar lo ocurrido, el arte se convierte en un medio simbólico por el cual externalizan sus sentimientos, experiencias y, en muchos casos, sus percepciones sobre las relaciones de poder y seguridad que los rodean. Investigaciones previas han demostrado que, en contextos de abuso, los niños tienden a proyectar dinámicas de poder a través de detalles específicos en sus dibujos. Estos detalles pueden incluir la forma en que representan a las figuras de autoridad, como en este caso la otra maestra. La interpretación de estos elementos simbólicos es crucial, ya que el uso del espacio, la proporción, las expresiones faciales y las interacciones entre los personajes pueden revelar sentimientos de miedo, sumisión, control o desconfianza. Los trazos, los colores y la posición de los personajes también son factores clave en este tipo de análisis. Desde el punto de vista forense, los dibujos infantiles han sido reconocidos como evidencias que, aunque indirectas, pueden sustentar otras pruebas, al proporcionar una visión desde la subjetividad del niño sobre las dinámicas de abuso. En este caso, el dibujo de Kim es estudiado como una manifestación gráfica de su experiencia emocional y psicológica, un reflejo de su interacción con las figuras involucradas, y como tal, puede ayudar a esclarecer las características y el papel de la otra maestra en los hechos. Este tipo de análisis, que combina la psicología infantil con métodos de evaluación artística, es fundamental para entender no solo las emociones de Kim, sino también la estructura de poder que pudo haber influido en su testimonio. Esto permite construir una narrativa más completa y coherente que apoye el proceso investigativo, ofreciendo una vía alternativa y científicamente respaldada para acceder a la perspectiva de una víctima infantil que no puede expresarse completamente a través del lenguaje verbal. Análisis del dibujo de Kim, un enfoque psicológico y científico. El dibujo de Kim puede observarse como una herramienta crucial de comunicación simbólica que refleja sus experiencias, emociones y percepciones en relación con las figuras involucradas en el presunto abuso. Los dibujos infantiles, como bien sabemos, son un medio no verbal mediante el cual los niños, en situaciones de trauma, pueden expresar aspectos de su realidad interna que no son fácilmente verbalizables. Esto es particularmente relevante en el caso de Kim, dado que, debido a su corta edad, no tiene la capacidad para narrar los hechos de manera detallada a través del lenguaje hablado. Por lo tanto, los elementos observables en su dibujo pueden ser fundamentales para arrojar luz sobre su percepción de los eventos. Elementos que se observarían en el dibujo de Kim. Trazos y detalles, se observarían trazos que, por su grosor o repetición, podrían ser indicativos de una carga emocional significativa. Si la figura de Eliseo N está delineada con trazos más fuertes o dominantes, esto podría sugerir una percepción de poder o control por parte de Kim hacia esa persona. Este tipo de trazo se ha asociado en la psicología infantil con sentimientos de miedo o tensión ante una figura que el niño percibe como amenazante.
Composición y disposición espacial. La posición de las figuras en el espacio del dibujo es otro elemento observable que ofrecería pistas sobre la relación de poder que Kim podría percibir entre las personas representadas. Se observaría, por ejemplo, que Eliseo N está en una posición central o superior, mientras que la figura femenina de la otra maestra ocupa una posición más pequeña o secundaria, lo cual podría interpretarse como una dinámica de subordinación o complicidad en el abuso, según lo que Kim podría estar intentando representar. Interacción entre las figuras. En este tipo de análisis, se observaría cómo interactúan las figuras en el dibujo. Si una figura parece estar en una actitud amenazante o dominante en relación con la otra, esto podría ser un reflejo de cómo Kim percibe las dinámicas de poder y abuso. Por ejemplo, la cercanía entre Eliseo N y la otra maestra, o la manera en que una figura parece influir sobre la otra, puede sugerir la relación que Kim observa entre ellos y cómo esto impacta su seguridad. Colores utilizados. Otro aspecto observable sería la elección de colores en el dibujo. Los niños tienden a utilizar colores oscuros o agresivos para representar figuras o situaciones que les generan miedo o inseguridad. Si en este caso la figura de Eliseo N o la maestra están coloreadas de manera intensa o sombría, podríamos suponer que estos colores reflejan la ansiedad o el temor que Kim asocia con esas personas. Los psicólogos han estudiado que los niños, especialmente aquellos que han experimentado trauma, tienden a proyectar sus emociones internas a través de la paleta de colores que eligen. Contexto psicológico del abuso infantil. En este análisis, se supone que los elementos que se observarían en el dibujo de Kim deben entenderse dentro del contexto de la psicología infantil, particularmente en situaciones de abuso. La literatura científica nos indica que los niños en estas circunstancias suelen proyectar sus experiencias de manera simbólica, y los detalles del dibujo deben analizarse con mucho cuidado. Como hemos aprendido a partir de estudios como los de Malchiodi, 1998, y Catanach, 2004, la interpretación de los dibujos infantiles debe siempre tomar en cuenta el contexto individual del niño, ya que los elementos observados en el arte pueden ser tanto expresiones de imaginación como manifestaciones de experiencias reales. Es crucial subrayar que, aunque el dibujo de Kim puede observarse como una representación de su percepción de los hechos, no se debe interpretar de manera literal. Lo que se observaría son indicios de las dinámicas emocionales y psicológicas que vivió Kim en su interacción con Eliseo N y la otra maestra, pero siempre enmarcado en un análisis cuidadoso que considere las limitaciones y subjetividades inherentes a los dibujos infantiles. El dibujo de Kim, como se ha descrito, proporciona una ventana valiosa para observar y analizar su percepción de los hechos, especialmente dado que no puede expresar completamente lo que sucedió a través del lenguaje verbal. Al centrarnos en los trazos, la disposición espacial, las interacciones y los colores observables en el dibujo, podemos suponer que Kim ha proyectado en él aspectos clave de su experiencia. No obstante, este análisis debe ser complementado con otros testimonios y pruebas para construir una visión más completa de lo sucedido. Elementos científicos y psicológicos en el análisis del dibujo de Kim, un enfoque detallado. El análisis de los dibujos infantiles no solo se fundamenta en aspectos visuales obvios, como la representación de figuras, sino en una gama de factores psicológicos y contextuales que permiten obtener una visión más profunda del estado emocional y cognitivo del niño. A continuación, exploraremos cómo estos elementos, en conjunto, contribuyen a una comprensión más detallada de la experiencia de Kim, y lo que podría estar intentando comunicar a través de su dibujo. Tamaño de las figuras, reflexiones sobre el poder y la vulnerabilidad. El tamaño de las figuras en los dibujos infantiles ha sido ampliamente estudiado como un indicador del poder o la importancia que el niño otorga a cada persona representada. En el caso de Kim, observamos que la figura de Eliseo N es considerablemente más grande que las demás. Desde una perspectiva psicológica, este desequilibrio en el tamaño sugiere que Kim podría haber percibido a Eliseo N como una figura dominante o incluso opresiva. Esto no solo refleja una diferencia de poder, sino también una posible manifestación de los sentimientos de indefensión que Kim experimentaba frente a él. Es relevante destacar que, en estudios sobre abuso infantil, la tendencia de los niños a exagerar el tamaño de las figuras autoritarias está relacionada con su percepción de omnipotencia en los adultos abusadores. Este aumento de tamaño también puede representar el miedo que el niño siente hacia esa persona,
lo que en este caso coincide con la posibilidad de que Kim viera a Eliseo N como una figura que ejercía un control considerable sobre su entorno. Este tipo de análisis aporta un sustento más profundo a la interpretación del dibujo, al considerar cómo los niños internalizan las relaciones de poder y las proyectan en el papel. Ubicación espacial, proximidades que hablan de relaciones. La ubicación espacial de las figuras dentro de un dibujo puede proporcionar pistas clave sobre las relaciones emocionales que el niño percibe entre ellas. En el dibujo de Kim, observamos una disposición en la que la figura de la maestra aparece cercana a Eliseo N, lo que sugiere que Kim podría haber percibido algún tipo de relación, ya sea de complicidad o de sumisión. El hecho de que Kim haya ubicado a la maestra cerca de Eliseo N podría ser interpretado como una indicación de que los percibía como un equipo o, al menos, que la maestra no representaba una amenaza directa, pero tampoco una fuente de apoyo. Por otro lado, la posición más alejada de Kim en el dibujo sugiere una desconexión emocional con la maestra, quien, en teoría, debería haber sido una figura protectora. Esta distancia puede interpretarse como una expresión simbólica del sentimiento de abandono o de la frustración de Kim al no haber recibido la ayuda que esperaba de esa figura adulta. Los niños a menudo expresan estas emociones de forma indirecta a través del espacio en sus dibujos, lo que refuerza la hipótesis de que Kim no sentía una relación de seguridad con la maestra. Detalles faciales y corporales, la expresión del miedo y la incapacidad de comunicación. Un análisis más detallado del dibujo de Kim revela que la figura de la maestra carece de rasgos faciales definidos, lo que plantea una interpretación significativa desde el punto de vista psicológico. La omisión de detalles como los ojos o la boca puede ser un signo de miedo o de la percepción de que esa persona carecía de capacidad para actuar o intervenir. En estudios sobre abuso infantil, la falta de detalles en las figuras de adultos puede reflejar la sensación de impotencia del niño ante esas figuras, una percepción de que no pueden, o no quieren, ayudarle. La ausencia de rasgos claros en la maestra también podría ser indicativa de una relación emocional difusa o ambivalente, lo que sugiere que Kim no la veía como una figura protectora. En cambio, esta falta de definición podría simbolizar la pasividad o la complicidad de la maestra, lo que refuerza la hipótesis de que Kim la percibía como una persona que, si bien estaba presente, no intervenía para detener el abuso. Este tipo de análisis más profundo sobre los detalles faciales subraya cómo los niños pueden proyectar sus sentimientos hacia las figuras de autoridad de formas simbólicas y, a menudo, no conscientes. Colores utilizados, indicadores emocionales en los trazos. El uso de colores en los dibujos infantiles es un indicador clave del estado emocional del niño. En el caso de Kim, la figura de Eliseo N está coloreada con tonos oscuros y agresivos, lo que en la psicología infantil se asocia comúnmente con sentimientos de miedo, ansiedad o peligro. Los colores intensos y sombríos pueden ser un reflejo de la percepción de amenaza que Kim sentía hacia esta figura, lo que refuerza la idea de que lo veía como una figura opresiva y dominante. En contraste, la figura de la maestra está coloreada con tonos más apagados, lo que podría reflejar una ambivalencia emocional. No es percibida como una amenaza activa, pero tampoco se la asocia con seguridad o protección. Esta elección de colores sugiere que Kim experimentaba una desconexión emocional con la maestra, lo que, en el contexto del abuso, puede interpretarse como la percepción de una figura adulta que no cumplía su rol protector. Los colores apagados en este contexto refuerzan la idea de una pasividad o neutralidad emocional, lo que es común en niños que sienten que no pueden confiar en los adultos a su alrededor para ser protegidos. Elementos contextuales y narrativos, lo que no está tan bien habla. Aunque el dibujo de Kim carece de detalles narrativos explícitos, la ausencia de ciertos elementos contextuales puede ser igualmente reveladora. La falta de representaciones de objetos que podrían simbolizar protección, como puertas, ventanas u otras figuras adultas, puede interpretarse como un reflejo del sentimiento de encierro o desesperanza que experimentaba Kim. En análisis previos de dibujos infantiles en contextos de abuso, la omisión de estas salidas simbólicas es común, ya que los niños en estas situaciones a menudo sienten que no tienen escapatoria o apoyo externo. Esta omisión de detalles de contexto también puede sugerir un enfoque más centrado en las relaciones entre las figuras principales. Es decir, el dibujo de Kim parece centrarse en las dinámicas de poder, y la interacción entre Eliseo N y la maestra,
lo que sugiere que, en su percepción, estos personajes eran las figuras más relevantes en su experiencia traumática. Al omitir otros elementos, Kim puede estar señalando que estas figuras eran las que dominaban su entorno inmediato, sin dejar espacio para otros factores de protección o seguridad. Descripción del dibujo de Kim y características de la otra maestra, un análisis detallado. El análisis del dibujo de Kim se presenta como una oportunidad única para comprender cómo esta niña percibía las figuras implicadas en su experiencia traumática, particularmente a la otra maestra. Aunque se requiere cautela para evitar sobreinterpretar elementos subjetivos, es importante explorar cada detalle observado bajo el enfoque de la psicología infantil y los estudios sobre el abuso infantil. Este tipo de análisis permite extraer hipótesis que complementen otras formas de evidencia en la investigación. Tamaño y postura, claves en la dinámica de poder. En la psicología infantil, el tamaño de las figuras en los dibujos es un reflejo significativo del poder percibido por el niño. En este caso, la figura de Eliseo N es mucho más grande que la de la maestra, lo que sugiere que Kim percibía a Eliseo como la figura dominante y poderosa. Este tamaño exagerado podría reflejar el temor que Kim sentía hacia él, y una percepción de indefensión frente a su control. Por otro lado, la postura de la maestra, representada más encorvada o inclinada, puede ser interpretada como un signo de sumisión o dependencia. Desde un punto de vista psicológico, esta postura puede sugerir que Kim percibía a la maestra como una figura sin autonomía, subordinada a la voluntad de Eliseo N. La diferencia de tamaño, y la postura inclinada podrían ser interpretadas como una señal de que Kim no veía a la maestra como alguien con poder para intervenir o controlar la situación, sino más bien como alguien pasivo o sumiso, en un rol subalterno. Este análisis no es concluyente, ya que los niños a veces usan tamaños desproporcionados en sus dibujos por razones cognitivas o emocionales diversas. Sin embargo, en estudios sobre dibujos de niños en situaciones de abuso, es común que las figuras de los abusadores sean exageradas en tamaño como una manifestación del miedo y el control percibido. Expresión facial, el significado de la ausencia de detalles. La falta de detalles faciales en la figura de la maestra es otro aspecto relevante en este análisis. La ausencia de ojos o boca podría tener múltiples interpretaciones. Psicológicamente, la omisión de la boca puede simbolizar la percepción de Kim de que la maestra no tenía la capacidad de hablar o actuar. Esto refuerza la idea de que Kim no la percibía como una figura activa o protectora durante los eventos. En situaciones de abuso, los niños a menudo representan a figuras pasivas con una falta de detalles faciales, lo que puede simbolizar la impotencia o la neutralidad percibida. Además, la falta de ojos en la figura de la maestra podría interpretarse como una indicación de indiferencia o la incapacidad de ver lo que estaba ocurriendo. Este tipo de representación es común en niños que sienten que los adultos que deberían haberlos protegido no tomaron ninguna medida para detener el abuso. Al mismo tiempo, esta omisión también podría sugerir una ceguera intencional por parte de la maestra, en el sentido de que Kim percibía que la maestra ignoraba activamente lo que estaba sucediendo. No obstante, es importante destacar que los niños a menudo omiten detalles por razones que no necesariamente están vinculadas con el trauma. La capacidad de un niño para representar características faciales detalladas depende también de su desarrollo cognitivo y motriz. Colores utilizados, una clave emocional en el dibujo. El análisis de los colores en los dibujos infantiles es una herramienta esencial para entender las emociones del niño hacia las personas representadas. En el dibujo de Kim, la figura de Eliseo N está representada con colores oscuros y agresivos, lo cual es consistente con la percepción de amenaza y peligro que se asocia comúnmente con los abusadores en los dibujos infantiles. Los colores intensos y oscuros sugieren una representación de emociones negativas intensas como el miedo, el odio o la ansiedad hacia Eliseo. Por el contrario, la figura de la maestra está coloreada con tonos apagados, lo que podría reflejar una relación emocional ambivalente o neutral. Los colores apagados sugieren que Kim no percibía a la maestra como una amenaza directa, pero tampoco como una fuente de seguridad. Esto refuerza la hipótesis de que la maestra no era una figura agresora, pero tampoco cumplía un rol de protección. En contextos de abuso, los niños que no reciben apoyo de figuras adultas suelen representar a esas personas con colores apagados o neutros, lo que simboliza su inacción o su falta de importancia en la situación. Distancia entre las figuras, interpretación de la proximidad.
En el dibujo de Kim, la disposición espacial de las figuras ofrece pistas sobre las dinámicas de poder y las relaciones emocionales percibidas por la niña. La figura de la maestra se dibuja cercana a Eliseo N., lo cual podría sugerir una percepción de que la maestra estaba involucrada de alguna manera en los eventos, aunque no activamente. La cercanía podría simbolizar una relación de complicidad o subordinación, en la que la maestra no tenía el control, sino que seguía las instrucciones de Eliseo N. Por otro lado, la mayor distancia entre la maestra y Kim sugiere una desconexión emocional. En la psicología infantil, cuando un niño dibuja a una figura adulta alejada de sí mismo, suele ser un indicativo de que percibe una falta de apoyo o protección de esa figura. En este caso, la distancia puede ser un reflejo del sentimiento de abandono o frustración que Kim sentía hacia la maestra, ya que no la veía como alguien capaz de ofrecerle protección. Almohadilla hipótesis sobre la otra maestra, complicidad o sumisión. A partir del análisis de los elementos gráficos y emocionales presentes en el dibujo de Kim, es posible desarrollar varias hipótesis sobre la otra maestra y su papel en los eventos. 1. Complicidad forzada. La postura sumisa de la maestra y la cercanía con Eliseo N podrían sugerir que la maestra estaba actuando bajo coerción o intimidación. Es posible que Kim percibiera a la maestra como alguien que no tenía la capacidad de actuar de manera independiente, lo que podría indicar que su papel durante el abuso fue pasivo, condicionado por el control de Eliseo N. 2. Inacción voluntaria o omisión. Otra interpretación es que la maestra, aunque no fue una agresora directa, decidió no intervenir. La falta de detalles faciales y los colores apagados sugieren que Kim la veía como a alguien que, aunque presente, no ofrecía protección ni tomaba acciones para detener el abuso. Esto podría ser interpretado como un comportamiento de omisión, en el que la maestra miraba hacia otro lado sin actuar frente a la situación. 3. Falta de protección. La distancia entre Kim y la maestra puede interpretarse como un reflejo del sentimiento de desprotección que Kim experimentaba. La maestra, aunque físicamente cercana a Eliseo N., no cumplía el rol protector que Kim necesitaba, lo que refuerza la hipótesis de que Kim sentía que la maestra no la protegía del abuso. Con la nueva información que revela que Kim identificó a la otra maestra por su nombre, y tras la verificación de que este nombre coincide con una persona en la nómina de la institución, se abre la puerta a un análisis más enfocado en las características específicas de esta maestra, y en quién podría haber sido dentro del contexto de los eventos. A partir de los detalles plasmados en el dibujo, y lo que se ha podido corroborar con la información disponible, podemos explorar varias posibilidades sobre la personalidad, el rol y la actitud de esta figura. 1. Características físicas y emocionales representadas en el dibujo. El dibujo de Kim proporciona detalles cruciales sobre cómo percibía a esta maestra, tanto en términos físicos como emocionales. A través de su representación, podemos inferir algunas características que podrían ayudar a identificar mejor a la persona detrás de la figura. Tamaño reducido. La maestra es representada de menor tamaño que Eliseo N., lo que indica que Kim la percibía como una figura de poca autoridad o influencia en la situación. Esto podría sugerir que esta maestra no era alguien en una posición de liderazgo dentro de la institución, sino más bien una figura subordinada o secundaria. Es posible que no tuviera un rango elevado, o que simplemente fuera una maestra más entre el personal, con menos poder para tomar decisiones o intervenir directamente en situaciones críticas. Postura sumisa o inclinada. La postura encorvada o inclinada hacia Eliseo N puede interpretarse como un signo de subordinación. Esto sugiere que Kim veía a esta maestra como alguien que estaba, de alguna forma, bajo el control o la influencia de Eliseo. En el contexto institucional, esta postura podría ser el reflejo de una relación jerárquica en la que la maestra se sentía intimidada por Eliseo N., o en la que aceptaba su autoridad sin cuestionarla. Falta de expresión facial. La ausencia de detalles faciales en la maestra puede interpretarse de varias maneras. Primero, puede sugerir que Kim percibía a esta persona como alguien que no podía o no quería actuar. La falta de boca podría simbolizar el silencio o la incapacidad de la maestra para hablar o intervenir en lo que estaba ocurriendo. La omisión de los ojos puede representar una ceguera voluntaria o involuntaria ante la situación, lo que podría indicar una actitud de negación o indiferencia por parte de la maestra. Este tipo de representación también podría ser indicativo de una figura que era emocionalmente distante o que no ofrecía apoyo a Kim.
Colores apagados. La elección de colores apagados para la figura de la maestra sugiere que Kim no la percibía como una figura amenazante, pero tampoco como alguien en quien podía confiar o que le brindara protección. Esto puede indicar que la maestra no era una agresora activa, pero su falta de presencia emocional o apoyo hizo que Kim la viera como irrelevante o ineficaz en su rol. Los colores apagados también pueden reflejar la neutralidad de esta figura o su inacción frente a los eventos. 2. Características personales y contextuales de la maestra. A partir de estas representaciones, podemos especular sobre quién podría haber sido esta maestra dentro del contexto educativo de Kim. Las siguientes características ayudan a perfilar a esta persona de manera más específica. Posición subordinada. El tamaño reducido y la postura sumisa sugieren que esta maestra no tenía una posición de poder dentro de la institución. Es probable que fuera una asistente de clase, una maestra de nivel inferior, o alguien que trabajaba directamente bajo la supervisión de Eliseo N. Si Eliseo tenía una posición de autoridad en la institución, esta maestra podría haber estado en una relación jerárquica con él, lo que la haría más vulnerable a la intimidación o el control. Posible falta de autonomía. La postura inclinada y la cercanía a Eliseo N. en el dibujo sugieren que la maestra no tenía una gran autonomía en su trabajo. Esto podría indicar que esta persona dependía de las decisiones de Eliseo o que estaba limitada en cuanto a su capacidad de actuar por su cuenta. Este tipo de relación es común en entornos donde hay una figura de autoridad que ejerce un control dominante sobre los demás, lo que crea una atmósfera de miedo o sumisión. La maestra podría haber sentido que no tenía la capacidad para intervenir, incluso si era consciente de los hechos. Posible relación de dependencia. La cercanía física a Eliseo N. también podría sugerir una relación de dependencia emocional o profesional. Es posible que la maestra estuviera bajo la influencia psicológica de Eliseo, lo que le impedía actuar de manera independiente. Esta dependencia puede haber sido fomentada por un ambiente de trabajo en el que Eliseo tenía un control excesivo sobre el personal, o donde la maestra sentía que su seguridad laboral o bienestar personal dependía de mantener una buena relación con él. Negligencia o inacción deliberada. La representación de la maestra sin detalles faciales también podría indicar que esta figura optó por no intervenir deliberadamente, ya sea por miedo, conveniencia o falta de interés. En algunos casos, las personas en posiciones de autoridad pueden optar por mirar hacia otro lado cuando se enfrentan a situaciones de abuso, ya sea porque no quieren involucrarse o porque no creen que sea su responsabilidad. Si bien esta hipótesis es más especulativa, podría explicar por qué Kim representó a la maestra con tanta distancia emocional y falta de presencia protectora. 3. ¿Quién podría ser esta maestra? Con base en el análisis del dibujo, la verificación de la nómina y las características descritas, podemos plantear varias posibilidades sobre la identidad de esta maestra. Aunque no se dispone de toda la información sobre el contexto institucional, algunas características emergen claramente. Una maestra o asistente de menor rango. La posición de la maestra en el dibujo sugiere que no era una figura de liderazgo. Es probable que fuera una asistente o maestra de apoyo, alguien que trabajaba bajo la dirección de Eliseo N., y que no tenía la autoridad para actuar de manera independiente. Su tamaño reducido y postura sumisa indican que Kim no la veía como alguien con poder real para influir en la situación. Posible inexperiencia o falta de iniciativa. La representación de la maestra podría también sugerir que esta figura era inexperta o carecía de las herramientas emocionales o profesionales para manejar una situación de abuso. La falta de detalles y la elección de colores apagados podrían indicar que esta persona no tenía la confianza o el coraje para intervenir, lo que refuerza la idea de que era alguien joven o con poca experiencia en la gestión de situaciones difíciles. Una figura subordinada a Eliseo N. La cercanía a Eliseo en el dibujo refuerza la hipótesis de que esta maestra estaba bajo la influencia de Eliseo N., ya sea en términos profesionales o personales. Podría haber sido una colega que no se sentía capaz de actuar debido a la intimidación o la presión de la jerarquía. Esta subordinación explica en parte la falta de intervención, y el papel pasivo que jugó durante los eventos. Posibles características de la otra maestra. El análisis del dibujo de Kim, junto con la verificación del nombre en la nómina, nos proporciona una serie de pistas sobre quién podría haber sido esta otra maestra y cómo Kim la percibía.
La maestra parece haber sido una figura subordinada, sin autoridad real y bajo la influencia o control de Eliseo N. Su postura sumisa, y la falta de detalles faciales sugieren que era una persona que optó por la pasividad, ya sea por miedo o por falta de capacidad para intervenir. En resumen, esta maestra no era percibida como una amenaza por Kim, pero tampoco como una figura de protección. El análisis indica que la otra maestra podría haber sido alguien con menos poder en la estructura institucional, posiblemente intimidada o controlada por Eliseo N., lo que la llevó a actuar con negligencia o inacción frente a los eventos que se desarrollaban a su alrededor.